El calor de diciembre caía pesado sobre Buenos Aires, pero Camila O'Gorman apenas lo notaba. Caminaba entre los árboles del jardín familiar, dejando que el sol filtrado por las hojas le templara la piel. Su vestido claro se movía con el viento y sus pensamientos eran tan intensos como el perfume de los naranjos. A sus 20 años, algo dentro de ella se removía, una inquietud que no sabía nombrar. Desde niña, Camila había sido distinta. Era curiosa, siempre con una pregunta incómoda en la punta de la lengua. Leía lo que caía en sus manos, novelas francesas, tratados religiosos, cartas de revolucionarios, y guardaba una libreta secreta donde anotaba ideas que no podía compartir con nadie. La sociedad la quería dócil, pero su alma era libre. Tenía fe y quería conocer más, pero también hambre de verdad. Camila tenía ideas propias y un espíritu inquieto. Asistía a tertulias y reuniones donde se hablaba de literatura, política y religión. Admiraba a mujeres fuertes y pensadoras, lo que la llevaba a cuestionar ciertas normas impuestas por la sociedad. Sin embargo, siempre mantuvo una imagen ejemplar ante su entorno, lo que le ganó la confianza de todos. La noticia de que un nuevo sacerdote había llegado a la ciudad se difundió rápidamente. Las malas lenguas decían que era demasiado joven para dar servicio como sacerdote de la Iglesia del Socorro. Y fue esa tarde cuando Camila lo vio por primera vez al joven Ladislao Gutiérrez, mientras era presentado a la congregación. Los ojos de ambos se encontraron apenas por un segundo. Algo se quebró en el interior de Camila, como si el mundo hubiera cambiado de color. Él hablaba con voz firme, pero dulce. Camila sintió que no escuchaba un sermón, sino un secreto. Uno que solo a ella le pertenecía. En los días que siguieron, Camila buscó excusas para verlo nuevamente al padre. Asistía a todas las misas y con frecuencia se confesaba, hacía cualquier cosa que le permitiera verlo. Él también notaba su presencia. Hablaban brevemente, con palabras correctas y silencios cargados de todo lo que no se decían. A veces, él desviaba la mirada como si buscara protegerse de algo. Ella, en cambio, comenzaba a intuir el vértigo del deseo. Camila escribía en su diario palabras que no se atrevía a pronunciar, sin entender cómo podía el amor nacer donde debería reinar el silencio. En su cuarto, al anochecer, releía las cartas de Santa Teresa, como buscando consuelo en otra mujer que también había sentido el fuego dentro del pecho. Cada encuentro con Ladislao era un paso más hacia un abismo tan prohibido como inevitable. Una tarde, Ladislao le esperó a la salida de la iglesia. La invitó a caminar por un sendero discreto, lejos de miradas inquisidoras. El viento jugaba con los pliegues de su sotana, y los árboles parecían susurrar oraciones que ninguno quería oír. Camila lo miró a los ojos y murmurando le dijo que no podía seguir fingiendo. Él tomó su mano con torpeza y respondió que él tampoco podía seguir como si nada pasara. Y allí, entre sombras, sellaron su destino con un beso. La ciudad murmuraba a sus espaldas, pero ellos tejían otro mundo en secreto. Encuentros breves, cartas escondidas, miradas que ardían más que cualquier beso. Camila sentía que su alma se salía del pecho. No era culpa, no era pecado. Era amor, feroz y pasional. El hábito de él ya no podía ocultar al hombre, ni el corsé de ella a la mujer que despertaba. Fue una noche cuando tomaron la decisión. Camila guardó pocas cosas en una bolsa, un libro, una medalla, una muda de ropa y dejó una carta a su familia explicando su huida. Ladislao se despojó de su sotana en silencio. Huyeron antes del amanecer, ella con la ilusión de una vida a su lado, él con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Escaparon dejando atrás una vida de privilegios, seguridad y normas y abandonaban todo por una promesa, vivir una vida donde pudieran amarse sin cadenas. Durante semanas, viajaron en carruajes y a pie, cambiando nombres y evitando preguntas. El polvo del camino y el cansancio no les importaba. Cada noche, al dormir bajo un cielo distinto, Camila sentía por fin que era dueña de su vida. Ladislao la hacía sentir la mujer que siempre había anhelado. Viajaron por Santa Fe, pasaron por Córdoba y finalmente llegaron a Goya, en Corrientes, un pueblo lejano donde encontraron refugio.
Allí comenzaron una nueva vida bajo identidades falsas, él como maestro de escuela, y ella como su esposa, aunque el pasado aún lo seguía como una sombra. La escuela era una casa blanca, con ventanas que daban al campo. Mientras Ladislao daba clases, Camila enseñaba a leer a los niños, cuidaba un jardín de albahacas y geranios, y escribía cartas que nunca enviaba. Ladislao la miraba como si aún no creyera tenerla cerca. Vivían con la humildad de los que han renunciado a todo, pero con la plenitud de los que han ganado lo que más importa. Pero la paz fue breve, apenas unos 8 meses pasaron, cuando un viajero los reconoció y la noticia corrió como fuego entre pasto seco. Un cura y una señorita de sociedad, viviendo como marido y mujer, escandalizaban más que cualquier crimen, despertando la atención de las autoridades y de su propia familia. Cuando la noticia llegó a Buenos Aires, estalló el escándalo. La familia O'Gorman se vio humillada, el obispo de Buenos Aires y miembros del clero condenaron el acto como sacrilegio. Rosas, el gobernador de la Confederación Argentina, fue presionado para actuar con firmeza ante lo que se consideraba una ofensa pública y moral. Las autoridades no tardaron en atraparlos. A Camila la arrancaron de su casa al amanecer y fue separada violentamente de Ladislao. «No estés triste, Camila», le dijo Ladislao con los ojos llenos de lágrimas. «Nos volveremos a ver». Los enviaron separados a Buenos Aires bajo estricta vigilancia. La joven fue encarcelada en una casa de detención para mujeres, mientras él fue recluido en una prisión. La celda olía a encierro y a humedad, pero Camila no temía. Lo que dolía era la espera y la incertidumbre, el no saber si Ladislao seguía respirando bajo el mismo cielo. Las mujeres del lugar la miraban con una mezcla de horror y admiración. Algunas murmuraban que estaba poseída, pero otras decían que había hecho lo que ninguna se atrevía. Ella solo cerraba los ojos y repetía el nombre de Ladislao como un rezo. En su prisión, Ladislao rezaba menos que antes. Se aferraba al recuerdo de Camila como quien se aferra al último vestigio de cordura. La fe, aquella antigua brújula, se había transformado en un campo de batalla. No renegaba de Dios, pero sí de los hombres que hablaban en su nombre. Su amor no era delito, pensaba, sino un acto de verdad en un mundo lleno de máscaras. La noticia del escándalo cruzó plazas, iglesias y cafés. Camila O'Gorman, hija de una familia distinguida, embarazada de un cura prófugo. Las lenguas no daban abasto. Su padre Adolfo caminaba por la casa como un fantasma, humillado y furioso. Algunos pedían castigo, otros suplicaban clemencia. Pero solo una voz realmente importaba, la del restaurador, Juan Manuel de Rosas. Rosas leyó los informes sin pestañear. Para él, el orden era sagrado. Si permitía ese acto de desobediencia, abría la puerta a que otros desafiaran las reglas, el poder y la religión. «Hagan lo que se debe hacer», dijo con frialdad. La sentencia ya estaba dictada y escrita en papel. La suerte de Camila y Ladislao estaba sellada en tinta indeleble. Camila supo por una carcelera piadosa que los iban a fusilar. Al principio no lo creyó. Pensó que era una amenaza para quebrarla. Pero luego un médico que la revisó en su celda, sin mirarla a los ojos, le confirmó que estaba encinta. Camila se aferró al vientre como si pudiera proteger a su hijo con el alma. Camila escribió una carta desesperada dirigida a Rosas, pidiéndole clemencia por el niño que llevaba en su vientre. La tinta se corrió con las lágrimas, pero el mensaje decía que no lo hiciera por ella, sino por su hijo. La carta nunca fue respondida. Quizás ni siquiera fue leída. El silencio fue la única respuesta. Ladislao pidió verla. Golpeó la puerta de su celda con las manos ensangrentadas de tanto insistir. Rogó al carcelero con la voz quebrada, le suplicó al capellán y escribió cartas con tinta temblorosa. Lloró como un niño perdido, murmurando su nombre como si eso bastara para traerla. Pero siempre se lo negaron. Se arrodillaba en la penumbra abrazado a la nada, rogando al cielo una última mirada, una palabra aunque sea un roce de su mano. El silencio de las paredes fue su única respuesta. Entonces rezó por el hijo que nunca conocería. La madrugada del 18 de agosto de 1848,
Santos Lugares despertó envuelto en una niebla espesa, como si la naturaleza misma quisiera ocultar lo que estaba por ocurrir. 2 carruajes rechinaron al detenerse sobre el terreno húmedo. Del primero bajaron soldados y un sacerdote. Del segundo Camila con las manos atadas. Tenía el rostro pálido pero caminaba con firmeza, la espalda recta y los ojos al frente. Sus labios se movían en una oración que apenas se oía entre el murmullo del viento. Pidió que no le venden los ojos y dijo con calma: «Quiero mirar al cielo una última vez». A unos pasos de ella, un soldado ayudaba a bajar al joven Ladislao. Estaba visiblemente débil, con su ropa arrugada y el rostro demacrado. Apenas podía sostenerse en pie. Cuando la vio, sus piernas le temblaron, no de miedo sino de emoción contenida. Ella lo miró con ternura y fuerza, sin lágrimas, como si al verlo por última vez quisiera infundirle paz. Por un instante, entre la niebla y el frío, el mundo pareció detenerse. Ya no había juicio, ni fuga, ni condena. Solo ellos dos. Un guardia los separó con brusquedad, pero ya no importaba. Se habían visto y reconocido. Camila desvió los ojos al cielo y Ladislao los cerró con fuerza. El final estaba cerca, pero no así el amor, porque ni siquiera la muerte podía llevárselo. Los soldados cargaron sus armas y el capitán leyó en voz alta la orden. Camila cerró los ojos un instante, no por miedo sino por recordar la voz de su amado. Sus labios pronunciaron por última vez un «te amo». Ladislao apenas alcanzó a responder: «Te esperaré allá». Y el estruendo rompió la mañana como una maldición. 2 cuerpos cayeron al suelo, pero su historia apenas comenzaba. Porque hay amores que rompen la lógica y desafían el miedo. Amores como el de Camila y Ladislao no piden permiso ni perdón. Solo existen, y ese fue su pecado y también su milagro. Mientras alguien diga su nombre con el corazón abierto, Camila O'Gorman vivirá por siempre. En la casa O'Gorman, el silencio se volvió un huésped permanente. Adolfo no volvió a mencionar su nombre. Para él, Camila había dejado de existir. Pero Joaquina, su madre, encendía una vela cada noche en el rincón más oculto de la casa. Nadie la veía llorar, pero sus rezos eran susurros de culpa, de un perdón que nunca llegó a tiempo. Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila. Una tarde te miré a los ojos sin querer. Ya no soy la misma que era ayer. Llenaste mi alma. Siento que hay un pacto entre los dos y confesaré que de noche te soñaba. Yo sé que este amor es real.